Nuestra esperanza es que conozcas a Dios, encuentres libertad, descubras tu propósito y hagas la diferencia. Al terminar la reunión, comienza tu proceso hablando con un líder, siendo parte de cualquiera de nuestros grupos pequeños o sirviendo. Pero por lo pronto, prepárate para este mensaje de Isaac Cortés. Hoy quiero platicar en el tema de su llamado y su voluntad, que sin duda van conectadas para la visión de Dios dentro de nuestras vidas. Hoy quiero decirte que tenemos un Dios que sigue hablando a esta generación, generación tras generación. Y hoy quiero comenzar con una pequeña historia que hace tiempo escuché de dos personas que se encontraron mientras que estaban haciendo alpinismo. Aquí están al inicio o al cierre de los años 70, alrededor del 77, está un señor llamado Barclay Ty, pero para no decirle Barclay le puse Ramón, ¿va? Les vamos a decir Ramón, por eso que estamos en la fiesta mexicana. Y el otro chico se llama Dave y pues le dije vamos a decirle David, ¿ok? Entonces vamos a tener a Ramón y a David, estas dos personas que sin conocerse, estando practicando alpinismo, acampando al aire libre, estando ahí juntos, de repente se encuentran y pues empiezan a platicar, saludarse y se dan muy rápido cuenta que los dos están ahí por un propósito en particular. A los dos les encanta orar y meditar en la palabra de Dios, en ese ámbito de estar afuera, en el campo, y empiezan a compartir el uno al otro de que, oye, yo soy creyente, me encanta estar aquí orando, solamente me encanta venir a esta región para poder estar solo con Dios, y empiezan a compartir uno y otro, y mientras que se estaban despidiendo, empieza a decirle David a Ramón, le dice, oye, Ramón, ¿cuál es alguna petición de oración antes de dejarte ir? Y sabes que sí, tengo una petición muy significativa y pues a ver si me ayudas a orar por ella. Estoy orando a Dios por una esposa. Y dice, no, claro, vamos a orar. Y de eso saca Ramón una pequeña libretita donde anota, David busca hacer la voluntad de Dios, que Dios le dé una esposa. Ok, vamos a estar orando por eso, claro que sí, que Dios te bendiga. Se retiran el uno y el otro y no se ven por un gran tiempo. 11 años pasaron y David, ¿qué crees? Se había casado, la vida había avanzado, parece que todo había seguido viento en popa y se habían mudado a una región de Carolina del Norte donde los invitaron a un estudio bíblico. Al entrar al estudio bíblico rápidamente el anfitrión desde la cocina gritó, ¡Hey, Ramón! ¿Quién me conoce aquí? Pues si acabamos de mudarnos. Y llega rápidamente David, ¿te acuerdas de mí? Pues resultó que David era un profesor que enseñaba en la Universidad del Estado un seminario teológico. ¿Y qué crees? Empieza a hablar con él y le dice, no me digas, esta es tu esposa. Sí, déjame te la presento. Y en eso donde se la va a presentar se va corriendo y David se queda como que... ¿Qué hice? Y llega de regreso otra vez, perdón, no quería, gracias, quiero conocerte, hay algo que quiero enseñarte. Y saca nuevamente ese librito. Dice, ¿te acuerdas que cuando nos vimos en la montaña? Sí, claro, ya no me acordaba de ese encuentro. Me dice, hay algo que yo escribí y quiero compartir contigo ahora que veo a tu esposa contigo. ¿Qué fue? Me dice, sabes, un día, estando orando por la mañana, específicamente, y anotó la fecha, el 30 de diciembre de 1984, el Señor me dijo que escribiera solamente oración contestada. Ellos no podían creerlo porque fue exactamente el día, la noche que ellos dos se habían casado. ¿Por qué te digo esto? Porque el día de hoy Dios sigue hablando de la misma manera. Y para aquellos que son solteros, si crees que Dios le interesa con quién te vas a casar, le interesa. Él no solamente quiere estar en las cuestiones críticas de nuestras vidas, pero también quiere ser parte de lo práctico de nuestras vidas. Y si lo vemos reflejado lo que sucede con estos dos hombres, vemos reflejado a un Dios que el día de hoy sigue hablando a nuestras vidas acerca de nuestro llamado y su voluntad. Efesios 2:10 lo dice de esta manera, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para las buenas obras, para hacer su voluntad, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Aún así, muchas personas el día de hoy no identifican cuál es su llamado o la voluntad de Dios dentro de sus vidas.
Y hoy quiero compartirte algunos de esos beneficios de alinearnos al corazón de Cristo y lo que hace dentro de nuestras vidas el estar alineado junto con Él. El apóstol Pablo escribe una carta a los Colosenses que hoy quiero hablar contigo. Y esta carta habla específicamente de algunos beneficios, los cuales él está compartiendo a una iglesia que está creciendo, a una iglesia que está floreciendo, pero que él busca y constantemente está orando por ellos para que sigan la voluntad de Dios. La palabra dice así en Colosenses 1, del 9 en adelante. Quiero que me sigas en pantalla o ahí donde tú lo tienes tal vez físicamente. La palabra dice así. El apóstol Pablo escribe: por eso, desde el día que lo supimos, no hemos dejado de orar por ustedes. Pedimos que Dios haga conocer plenamente su voluntad, con toda sabiduría y comprensión espiritual. Pablo está orando constantemente para esa voluntad y la comprensión de esa voluntad. Versículo 10 dice: ¿para qué? Para que vivan de una manera digna del Señor, agrandándole en todo. Esto implica dar fruto en toda buena obra. Esto implica crecer en el conocimiento de Dios. Esto implica ser fortalecidos en todo sentido con su glorioso poder. Así perseverarán con paciencia en toda situación y con mucha alegría darán gracias al Padre. Él los ha facultado para participar de la herencia. ¿A cuántos les gustan las herencias? Para que sean parte de la herencia. Para que caminemos en esa herencia como creyentes en el reino de la luz. Aquí Pablo da 6 beneficios que tú y yo podemos entender cuando seguimos y nos alineamos a su voluntad y a su llamado. El primer beneficio es vivir de manera digna. No sé tú, pero yo quiero vivir de una manera digna delante de Él y quiero alinearme a esa voluntad para vivir así, tener esos beneficios de vivir de manera digna. Pero ¿eso qué demanda? La palabra dice en 1 Tesalonicenses que la voluntad de Dios para ti y para mí, primeramente, es que seamos santos. ¿Qué significa ser santos? Que somos apartados del mundo. ¿Para qué? Para que vivamos una vida plena. Segundo, para que demos fruto en todo lo que hagamos. Yo no sé tú, pero yo quiero ver puertas abiertas en mi vida, en mi negocio, en mi trabajo, en la escuela de mis hijos, en cualquier lugar. Pero Dios nos está llamando a dar fruto también, a evangelizar, a levantar su gloria, a ser testigos a las naciones. Número 3, Dios nos llama a crecer en conocimiento. ¿Cómo crecemos en conocimiento? A través de su palabra. Ojo, a través de su palabra. Número 4, otro beneficio tan significativo, y yo no sé tú, pero yo lo necesito constantemente con él, es poder ser fortalecidos. Yo quiero ser fortalecido diariamente. Número 5, en Monterrey lo necesitamos, ser llenos de su paciencia. Ser llenos de su paciencia. Paciencia no es la habilidad de esperar, ojo, es la habilidad de esperar con una buena actitud. Regios, amén. Con una buena actitud. Y número 6, ser llenos de alegría y gratitud. Yo quiero seguir siendo lleno de gratitud, de alegría. Eso implica gozo aún en medio de la tempestad. Yo quiero ser lleno. Aquellos que están alineados a su llamado y su voluntad pueden ver el reflejo de cada uno de estos beneficios. Escúchame bien, iglesia, todo esto tiene sentido porque de repente volteamos a ver a vidas de muchos y te darás cuenta que no es el problema, el por qué te falta alegría, fortaleza, fruto, paciencia, no es el problema tu matrimonio, tus finanzas, tus circunstancias. Para muchos el problema es no conocer tu llamado y la voluntad de Dios dentro de tu vida. Es alinearnos a eso que podemos nuevamente experimentar quién es Él y sus beneficios. Ahora, muchos nos han preguntado, pastor, pero ¿cómo identifico la voluntad de Dios? ¿Cómo la entiendo? ¿Cómo es que Dios está hablando? Y número 1, así de simple, Dios habla primeramente a través de su palabra.
A través de su palabra Dios comparte sus pensamientos, a través de su palabra sus promesas, a través de ella. La lectura de la palabra, cuando tú lo lees, sobre todo a mí me encanta de vez en cuando no hay nadie en mi habitación, leerla en voz alta. Porque cuando la leo en voz alta es como si profetizara a mí mismo. Y no necesariamente se siente como algo sobrenatural, pero ¿qué crees? Sí lo es. Sí lo es. Porque estamos transformando nuestra mente. Nos estamos alineando a las promesas, los pensamientos y el corazón de Cristo. Número 2, Él habla a través de nuestros líderes y mentores, amigos creyentes. Dios usa el tiempo que pasamos con esos líderes, con esos mentores, para hablar directamente en nuestras vidas. Aquellos que te conocen, que están pasando tiempo contigo y que están ayudándote a crecer, tal vez tengan algo significativo, lo cual Dios a veces está hablando dentro de sus vidas para compartir contigo. Número 3, Dios habla a través de tu conciencia. ¿Cuándo lo hace? Cuando estamos en su presencia. Cuando nos acercamos tal y como somos y pasamos un tiempo de alabanza y adoración en su presencia junto con la comunión de los santos, que Dios empieza a hablar. Yo quiero alinearme con su voluntad y su llamado. Y yo quiero que entiendas esto porque hay una cuarta que rara vez mencionamos para poder entender esa voluntad y ese llamado dentro de nuestras vidas, y es la pasión puesta por Dios en nosotros. Hay una pasión que Dios puso en tu vida que muchos la ven, constantemente ven que hay algo que Dios ha despertado en ti. Y tú automáticamente te sigues realineando hacia ese lugar, hacia esa pasión, hacia ese lugar donde Dios está haciendo latir tu corazón. ¿Por qué? Porque Él puso propósito desde el vientre de tu madre. Jeremías 1:5 dice, antes de formarte en el vientre, ya te había elegido. Antes de que nacieras, ya te había apartado. Te había nombrado profeta a las naciones. Ojo, si tú alguna vez pensaste, si Dios pensaba en ti, aquí está su palabra diciéndote antes de que te formase. Ya estaba pensando en ti. El propósito en tu vida. Él dice esto porque no creas que un día tú llegaste a este lugar y Dios dijo, ups, me equivoqué contigo. No, tú eres la oración contestada de alguien más. Dios ya puso propósito en ti. Eso quiere decir que tu personalidad, tu cultura, tu nacionalidad, tu género, fue Dios quien te lo dio, nadie más. El enemigo sabe esto y constantemente por eso quiere destruir tu identidad, tu futuro, tu propósito, tu llamado, porque entonces tiene tu destino. Quiere destruirlo constantemente. Tus cambios muchas veces han sido alterados por la cultura a nuestro alrededor, pero ojo, tú y yo no hemos sido hechos para reflejar la cultura. Tú y yo hemos sido hechos para redimir la cultura. Para eso es que fuimos hechos, para seguir todo el tiempo reflejándolo a Él. Eso quiere decir que antes de mi género, mi personalidad, mi nacionalidad, antes de mi cultura, ¿sabes quién soy yo? Soy hijo de Dios. Soy hijo de Dios. Quiero decirte esto a ti, que el día de hoy batallas con tu personalidad. Quiero decirte el día de hoy para aquellos que batallas con tu cultura, nacionalidad, inclusive tu género. Quiero decirte esto porque nuestro Dios nos llama a ser elegidos. No ha sido un accidente. Tus amigos no pueden darte valor. Tus papás, tu familia no pueden darte valor. Tus circunstancias no pueden darte valor. Solamente el que te creó puede dar tu valor. Solamente Él. Y cuando tú te das cuenta y cómo lo refleja la Biblia, como un rey David que constantemente parecía un marginado dentro de su familia, el aislado, el que parecía un error, ¿qué crees? Dios no veía lo exterior de él, conocía su propósito, su llamado y su corazón. Conocía quién era David y lo exaltó. Solamente el Creador puede darle valor a su creación. Cuando tú ves a Steve Jobs y que creó el iPhone por primera vez, imagínate si se lo lleva a un lugar donde solamente hay gente que a lo mejor es indígena, solamente trabaja con flechas y espadas y se lo enseña. Para ellos tal vez el iPhone sería un pisapapel. Una roca, pues ¿para qué lo quieres?
pero para el Creador tiene un valor invaluable. Y ojo, quiero verlo el día de hoy, porque al escuchar esto me acordé tanto de una historia de un hombre que coleccionaba figuras religiosas y arte. Este hombre no era rico, su colección no era prestigiosa, pero un día hizo una fiesta y dentro de esa fiesta invitó a uno de esos amigos que era un conservador de un museo. Este conservador era conservador del Museo Metropolitano de Arte, que era el segundo más grande de todo el mundo. En esta fiesta estaba mostrando alguna de esas figuras que tenía ahí, que había recolectado a lo largo de los años, algo tranquilo, pero de repente el conservador tomó interés de algo que parecía fuera de lugar, que ni siquiera estaba siendo expuesto dentro de todo lo que estaba ahí, sino que estaba en una mesa esquinada, algo que parecía un pisapapel. Al momento de verlo, estando sentado en una mesa de café, dice, ¿qué es esto? Y el de la fiesta le dijo, es un pisapapel, lo compré hace años de un monje como por 10, 15 dólares y ahí lo tengo, se ve bien como un pisapapel. Por supuesto, el conservador del museo estaba curioso y le dijo, ¿te importa si me lo llevo y lo analizo? Tengo una pregunta, quiero ver nada más de qué se trata este pequeño pisapapel. Pues resultó esto, que el pequeño pisapapel realmente fue creado por Donatello, el maestro de Miguel Ángelo, quien pintó la Capilla Sixtina. Resultó que ese pisapapel tenía solamente un monto aproximado, un valor aproximado de 5 millones de dólares y lo tenía como un pisapapel. Pero ¿quién le dio valor a ese pequeño pisapapel? Solamente el moderador del museo, porque entendía el valor. ¿Quién puede darte a ti valor, propósito, llamado? Solamente tu Creador, nadie más. Entonces por eso es que tú y yo nos acercamos a Él. Por eso es que tú y yo nos rendimos ante su presencia. Por eso es que ante Él rendimos nuestros deseos, nuestras pasiones, nuestra dirección. Y yo sé que rendir algo ante alguien parece contracultura el día de hoy, pero cuando tú y yo le dimos nuestra vida a Cristo, hicimos lo que Pablo escribe en Gálatas 2:19, cuando dice, yo por mi parte, mediante la ley, mediante este mundo, he muerto a la ley, a fin de vivir para Dios. He sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Fue ese momento que dejamos de vivir por nuestra propia existencia y comenzamos a vivir para Él y por Él, por su llamado, por lo que Él está levantando en nuestro interior. Y yo sé que esto se oye contracultura porque el mundo te dice, hey, ve al lugar donde solamente tú encajas, donde te hacen feliz a ti, donde puedes ser tú mismo, tal y como eres. Y ojo, tú puedes venir a este lugar tal y como eres, pero si algo que conozco de nuestro Dios es que eres demasiado importante para Él, para dejarte tal y como te encontró. Quiere llevarte al lugar de su creación, donde en ti ya no hay alteración, pero lo único que fluye dentro de ti son ríos de agua viva, para alcanzar una generación. Entonces lo vemos reflejado constantemente en este mundo, donde el mundo te invita a amarte a ti mismo, pero no es amarte a ti primero lo que trae a resaltar tu llamado. Tu felicidad comienza en amar a Dios primero y eso revela tu llamado y por consecuencia eso nos ayuda a amar a los demás. Y cuando sirves a otros, ¿qué crees? Te darás cuenta que el verdadero amor, la verdadera felicidad es cuando estás sirviendo y viviendo el llamado, la voluntad de Dios en tu vida. El mundo te va a decir, ámate a ti. Pero Dios te dice, ojo, ámame a mí primero. ¿Por qué? ¿Por qué Dios quiere que primero lo amemos a Él antes de amarnos a nosotros? ¿Por qué es tan necesario? Porque, ojo, cuando tú lo amas a Él, Él te puede mostrar el valor que hay en ti. Para que puedas ver lo que Él ya ve en ti. Por eso te invita a amarlo a Él, para que por fin puedas comprender lo que Dios ha puesto en ti. Y por consecuencia eso te ayuda a amar a otros. Porque no es el valor de nuestro exterior, es lo que hay en nuestro interior. Es como cuando vemos esta caja.
de un anillo, ¿no? Que por cierto, gracias por dejarme usar el anillo. Pero esta caja, si no tiene nada dentro, vale algunos pesos. Pero si sí tiene algo adentro, vale mucho. Cuando tú y yo y el mundo nos ve, nos quiere llegar a ver como esta caja. Todo el tiempo. Pues está bien. Pero ¿qué crees? Solamente Dios ve el diamante que está en nosotros. Y el que está en nosotros es el que le da el valor a toda la caja. Tú y yo necesitamos recobrar esta identidad en Él, donde no se trata lo que el mundo ve, sino lo que Dios ve en ti. Y Dios quiere que encontremos eso y solamente lo encontramos a través de Él. El mundo nos da una imagen distorsionada, pero a través de Él entendemos esto. Dios quiere que vea lo que ha puesto en ti y ojo, Él sabe que eres talentoso, elocuente, llamado, elegido, real sacerdocio, nación santa. Ha puesto propósito en ti para cumplir su voluntad. Por eso Romanos 12:2 dice, no se amolden al mundo actual, sino que sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán entender, comprobar cuál es la voluntad de Dios para ustedes, buena, agradable y perfecta. Es cuando lo amamos a Él primero, que da valor a nuestras vidas y podemos amar a otros y entendemos su voluntad, que es buena, agradable y perfecta. A través de mi historia puedo compartir un poco de mi llamado contigo. Y Dios, cuando tenía 21 años, me llamó a estudiar ministerio en los Estados Unidos. Y esta historia yo la he compartido constantemente, es parte de quién es mi identidad y el llamado de Dios en mi vida. En ese estudio, Dios, parte de este estudio era hacer una brigada o un viaje misionero a Marruecos. Y estando en Marruecos, pues me enfermé, como muchos saben, y ahí perdí literalmente 16 kilos en 7 días. Estaba muriendo. Los médicos pensaban que eran tuberculosis o neumonía, pero no sabían exactamente qué era. Y estando en mi habitación sin saber qué iba a pasar o lo que iba a suceder, hice un intercambio divino. Tal vez tú lo has hecho. Pero en ese lugar yo le dije, Dios, si tú me sanas, yo te sirvo. Unos días después volé de vuelta a México y me examinó un doctor, el cual pudo darse cuenta que no tenía ni un solo síntoma después de regresar de ese viaje. Dios me había sanado por completo de un día para otro. Y ahí comenzó mi llamado. Y sí, mi llamado comenzó en medio de la tempestad. Dios quería darme un testimonio. Porque fue a través de ese testimonio que me comenzaron a llamar, a compartir ese testimonio con otros. Fue a través de ese testimonio que Dios comenzó a avivar en mi corazón ese sentimiento de servirle, de seguir avanzando en su voluntad. Personas comenzaron a ver que había algo dentro de mí, algo había cambiado, algo había despertado en mi interior que anteriormente, antes de la tempestad y la prueba, no existía. Fue a través de ese proceso que Dios empezó a levantar su llamado y viviendo a través de ese llamado comencé a entender también su voluntad. Unos años después mi pastor se acercó y me dijo, tú sabes, yo no quiero decirte esto, pero tú sabes que Dios te ha llamado a pastorear. Y en mi corazón algo se avivó aún más y comencé ese llamado y me involucré más en las misiones a México. Uno de los ancianos de nuestra iglesia profetizó lo mismo dentro de mi vida, un llamado para servirlo. Pero ¿quién podía hacer eso? Solamente el moderador del museo. Solamente el que te creó pudo dar ese llamado. Fue a través de ese llamado y su voluntad que mis pasiones, mis talentos, inclusive por multimedia que ni siquiera sabía, comenzaron a despertar. En tiempo avanzamos en bastantes cosas, creamos videos, documentales, hasta una película llegamos a grabar. Hicimos grandes presentaciones del Evangelio, en una de ellas 25,000 personas y 1,500 personas dieron su vida a Cristo. Vimos lo que Dios estaba haciendo cuando nos alineamos a su llamado y su voluntad. Mi esposa y yo hemos seguido ese llamado que es innegable. Abrimos 2 sedes de Substance mientras que estábamos en los Estados Unidos. Llegamos a Austin y levantamos un ministerio hispano. Y por los últimos 10 años, Dios ha hecho algo tan significativo aquí en México también. Pero hermano,
Dios nos sigue llamando a más y te está llamando a ti a más. Nos está expandiendo. Es un tiempo de multiplicación para nosotros y para la iglesia. Dios nos está llamando a más y nos está promoviendo para seguir adelante. Alinearnos a la visión, no solamente de aquí, pero de la casa en general, de lo que es Substance. Porque Dios no solamente está pensando un año de Substance, Dios está pensando 30 años más adelante. Ya ve la generación que está por venir. Creemos que Dios tiene más para Latinoamérica, otros campuses, otras ciudades. Y mi esposa y yo hemos sido obedientes constantemente a esa voluntad. No hemos tomado una decisión sin alinearnos con nuestros líderes y mentores. Y hoy no ha sido diferente. Este verano, mientras estuvimos en los Estados Unidos, nuestros pastores hablaron de México, de nosotros. Hablaron de los futuros planes y la expansión que está sucediendo. Lo vimos reflejado inclusive en nuestros hijos. Cómo Dios, durante el intensivo que tuvieron ese verano, Dios comenzó también a edificar algo dentro de sus vidas. La iglesia está abriendo más sedes, gloria a Dios. Estamos abriendo una nueva universidad, gloria a Dios, para poder levantar a más pastores y misioneros. Estamos haciendo mejoras en todas las áreas de la iglesia, pero también nos dimos cuenta que hay una necesidad en el mundo hispano, no solamente aquí, pero en los Estados Unidos. Cuando estuvimos allá, sin hacer mucho ajetreo, intentamos hacer una reunión para ver cuánta gente llegaba, y tuvimos 200 personas en una sola reunión. Algo impactante. Muchos de ellos asustados por lo que está sucediendo el día de hoy en los Estados Unidos. Deportaciones. Y lo que buscan muchos de ellos es conexión, un lugar seguro. ¿Y qué crees? Substance quiere ser ese lugar. Substance quiere abrir el día de hoy no solamente un campus en México en español, pero quiere abrirlo en Minnesota el día de hoy. Y Dios quiere llevarnos a ese llamado. Quiere que tú y yo seamos parte. Ojo, sin dejar México. Amén. Es una nueva dinámica para ti, para mí, sin duda. ¿Y cómo se ve esta dinámica? Quiero que me escuches bien. Esta dinámica se determinó que mi familia y yo fuéramos un año junto con ellos para seguir levantando esta nueva comunidad en Minnesota y trayendo nuevos líderes, nuevas familias también a México. Esto no implica que dejamos de ser tus pastores, no dejamos la organización, seguimos presente en cada decisión de México, y durante el verano nos dimos cuenta de eso, que podemos viajar y venir, seguir levantando una nueva localidad, pero ojo, Dios nos está llamando. Hoy en Substance Monterrey vamos a seguir pastoreando, vamos a seguir trayendo grupos de misiones, levantando misioneros. Queremos tener traducción, no solamente al inglés aquí en Substance Monterrey, pero queremos tener traducción en portugués aquí en Substance. Pero queremos también llevarlo a los Estados Unidos. Queremos que ellos tengan ya traducción en español y en portugués. Queremos viajes misioneros, pero no solamente de ellos para con nosotros. ¿Qué crees? Hay una comunidad hispana que necesita un viaje misionero de Monterrey a Estados Unidos. Queremos viajes de las escuelitas de verano también allá, viajes de construcción también allá. Y Monterrey tiene un papel tan importante y clave para empezar a levantar una comunidad hispana. Creemos que este es solo el comienzo, no solamente Estados Unidos, Argentina, Brasil, Bolivia. Y ojo, quiero que te des cuenta, Dios ya ha comenzado a cambiar la atmósfera de nuestro mundo. Hay tanta maldad que está sucediendo. Hay tantos procesos en la vida del creyente que están sucediendo hoy. No es coincidencia, Cristo vuelve pronto, iglesia. No es coincidencia. Pero donde está la maldad también sobreabunda la gracia. La gracia y la luz de Jesucristo tiene que brillar más fuerte en medio de la oscuridad. Y el día de hoy prefiero seguir ese llamado que un día le dije a Cristo: si tú me sanas, yo te sirvo. Si tú me envías, yo iré. Y seguir haciendo su voluntad. En Substance no vas a ver alguna diferencia. Seguiremos predicando el evangelio de Jesucristo. Seguiremos teniendo una alabanza que siga llegando hasta el trono de su gracia. Seguiremos abriendo los brazos a la familia de Cristo. Dios nos ha dado un llamado apostólico, iglesia, y estar abriendo iglesias no solamente aquí. Yo estoy aquí para decirte que
Dios quiere hacerlo contigo también. Hoy Dios quiere levantar a más líderes de esta casa, pastores, maestros, misioneros, personas que tengan la pasión de seguir preparando a los santos. Hoy nos sentimos honrados. ¿Por qué? Porque si no fuera esta temporada no podríamos hacerlo. Nos sentimos honrados de los líderes y servidores que tenemos el día de hoy, porque sin ellos no podríamos hacerlo. Pero hoy me emociona ver lo que Dios está haciendo a través de nuestros pastores, el pastor Tony y el pastor Pablo. Están levantando una comunidad de creyentes fuerte para seguir avanzando. Nuestro llamado no es elevar nuestra vocación, sino vivir su llamado. Siempre hemos dicho que cuando el líder mejora, toda la organización mejora. Y hoy es tiempo de aprender y crecer en su conocimiento y en su llamado. Substance, Dios tiene mucho para ti. Yo quiero profetizar esto para Monterrey, que Monterrey será una luz en medio de la oscuridad. Yo profetizo que Monterrey preparará misioneros y pastores para las naciones. Hoy profetizo que lo que vimos aquí enfrente, los niños de nuestra casa serán aquellos que llevarán el estandarte del evangelio a las naciones. En el nombre de Jesús. Me siento confiado de la obra que Dios está levantando. Y puedes ver, esto no es un accidente. Dios puso pasión en ti. Aún tu pasado, Dios lo va a usar. Dios nos ha dado influencia a ti y a mí en lugares que solamente por nuestro pasado, por lo que hemos vivido, podemos llegar. Dios ha puesto algo en ti que es tan significativo, un llamado. Pero ojo, Dios no solamente está interesado en tus talentos y pasiones, también está interesado en tu dolor, en tu pasado. Dios no se ha equivocado. Pero pastor, realmente la gente quiere saber de mi divorcio, de mi problema de adicciones, de mi desorden alimenticio. ¿Qué crees? Dios usa cada uno de esos detalles y los vuelve plataformas para su gloria y su honra. Dios los usa y quiere usarte a ti. Son tesoros que Dios puede usar para su gloria. Algunos verán pisapapeles, pero Dios ve plataformas. Hoy quiero cerrar con la historia de un actor muy conocido, Kevin Costner. Tal vez tú lo has escuchado. Yo soy de esos que lo conozco, la nueva generación ni siquiera sabe quién es. Pero yo lo he escuchado. Es un actor muy conocido por su rol que estuvo en el guardaespaldas de Whitney Houston. Que por cierto, Whitney Houston, esta cantante, falleció poco después de esa película. Y las palabras de Kevin Costner en medio de su funeral me impactaron. Yo quiero compartirlas contigo porque si algo que Dios quiere hacer con nosotros es avivar nuestra vida, nuestro corazón, construir su iglesia. Kevin Costner, cuando estaba ahí, dijo estas palabras: viví mi vida con miedo de que Dios me llamara a predicar, porque vi a mi papá construir a la iglesia, al evangelio y al pastor. Tenía miedo porque vi al pastor vivir y servir y sabía que él no disfrutaba lo que hacía. Y como puedes ver, la gente a tu alrededor puede ver si el día de hoy en tu corazón existe esa pasión, si estás encendido o no. John Wesley lo dijo de esta manera: enciéndete con pasión y la gente vendrá desde lejos a verte arder. Tu pasión es contagiosa. Este evangelio, mi hermano, debe ser contagioso. Este evangelio debe seguir levantando, poder experimentar la voluntad de Dios, cuál es buena, agradable y perfecta. Uno de mis mentores lo dijo de esta manera: nuestra falta de gozo hace más daño al evangelio que la mala doctrina. Hoy quiero que nuestro gozo arda con pasión. Esta semana vimos a un activista, evangelista y padre, Charlie Kirk, fallecer cuando estaba compartiendo acerca de esto. Tal vez algunos no estén alineados a su visión política, y lo entiendo. Pero si algo que Charlie tenía era alguien que sin pedir permiso, sin sentirse intimidado, compartía el evangelio de Jesucristo. Y yo quiero ser de esos que comparte el evangelio de Jesucristo.
Yo quiero ser de esos que no se intimida por lo que el mundo está diciendo, sino quiero comenzar a vivir su llamado el día de hoy. No dejamos de compartir el amor, misericordia, arrepentimiento, gracia, evangelio y la bondad de nuestro Dios. Pero ¿dónde comienza todo esto? ¿Dónde encontramos nuestro gozo una vez más? ¿Dónde? Tú y yo encontramos nuestro gozo, nuestra alegría una vez más cuando entendemos el discernimiento de la voluntad de Dios en nuestras vidas. El apóstol Pablo decía: mi deseo es que estén llenos de alegría. Si el día de hoy llegas perdido, confundido, sin ánimo, hace tiempo que has perdido el gozo. Tal vez necesitas escuchar de Él para conocer su llamado y su voluntad, su palabra a través de tus mentores. Pero si algo que conozco el día de hoy, iglesia, es que el estar un tiempo en su presencia todo lo transforma. No sé tú, pero yo quiero estar un tiempo en su presencia y escuchar de Él, escuchar su voz. Así que el día de hoy ponte de pie conmigo y vamos a tener un tiempo en intimidad con Dios. Un tiempo donde podamos decirle: hey, Espíritu Santo, ven aquí, ven aquí. Un tiempo donde podamos decirle: Señor, ven como lluvia fresca en nuestras vidas. Un tiempo donde podamos decir: como fuego, Señor, consume todo aquello que no es necesario en mi interior. Todo es tuyo. El día de hoy, con tus ojos cerrados, yo quiero invitar a aquellos que tal vez el día de hoy te sientes alejado de Cristo y nunca has dado tu vida a Él para caminar con Él. Has entendido constantemente el concepto de religión, pero jamás has entendido relación. El Cristo que quiere tener relación contigo está aquí. Quiere tener una intimidad contigo. Y si ese eres tú el día de hoy, donde tú te encuentres, donde tú estás, quiero hacer una pequeña oración contigo y quiero guiarte en esta oración. Porque esta oración nos ayuda a simplemente acercarnos a Él. Y aquel que se acerca a Él, ¿qué crees? Él se acerca también a ti. Con tus ojos cerrados, repite esta oración después de mí. Si el día de hoy quieres recibirlo en tu vida y en tu corazón y quieres conocer el día de hoy lo que es su llamado y su voluntad, repite conmigo: Señor Jesús, perdona mis pecados. Hoy me arrepiento. Señor, el día de hoy yo creo en ti. Creo que moriste por mí. Creo que fuiste a la cruz por mí. Creo que resucitaste al tercer día. Y creo que vuelves por mí y por tu iglesia. Hoy quiero acercarme a ti, Espíritu Santo. Hey, bienvenido al YouTube de Substance Monterrey. Soy el pastor Isaac Cortés. Espero que estés disfrutando el contenido de nuestro canal. Tenemos sermones, tenemos algunas series con temas que tal vez puedan interesarte, algunas enseñanzas también en los pequeños cortos, y tenemos recursos musicales tal vez para tu iglesia local. Si te gustó algo de lo que estás viendo, por favor déjanos un comentario, suscríbete, compártelo con alguien más o dale al menos un like. Si te encuentras dentro del área de Monterrey, aquí en México, pues no dudes en visitarnos. Ahí en nuestra página substancemty.com/visítanos. Ahí puedes encontrar los horarios y dónde se encuentra nuestra localidad. Nos vemos, que Dios te bendiga.